Buenas a todos, el día de hoy hablaremos sobre la conquista de América usando como referencia el libro La Cruzada del Océano de José Javier Esparza Torres. La conquista española de América es una de las mayores gestas jamás escritas por pueblo alguno. Lo es por el desarrollo físico, material y de dominar un territorio tan inmenso, pero lo es sobre todo por los rasgos civilizadores que la conquista trajo consigo. Nunca antes una potencia vencedora había prohibido esclavizar a los vencidos. España la prohibió. Nunca antes una potencia vencedora había sometido a examen moral la legitimidad de su conquista. España la sometió. Nunca antes una potencia vencedora había trasladado su conocimiento a lenguas autóctonas de los vencidos. España las trasladó. Todas esas cosas se hicieron no por purito humanista, sino por razones religiosas. La conquista de América quiso ser, ante todo, una obra de la expansión de la fe cristiana, tal como estas cosas se entendían en los siglos XV y XVI. Fue propiamente una cruzada, la última cruzada, la cruzada del océano. El primer encuentro. A los nativos de la isla se les llamaron indios, porque Colón seguía persuadido de estar en las Indias, pero en realidad se trataba de tribus lucayas, del grupo étnico taíno, encuadrados en una familia que los antropólogos llaman arahuco, por su lengua en común, y que ciertamente nada tiene que ver con los guanches. Los lucayos llevaban a América unos 5 siglos, aunque su presencia en estas islas recién descubiertas apenas databa de 100 años atrás. Por su desnudez, su buen carácter y ánimo pacífico, a los españoles aquella gente les evocó el paraíso, el estado de inocencia. Pero hay también otras tribus que atacan y esclavizan a los primeros, e incluso se los comen. De hecho, algunos nativos muestran a los españoles las huellas que han dejado en su carne los dientes de los enemigos. A estas tribus agresivas les llaman caníbas o caníbales. Durante diciembre de 1493, los españoles de Colón y Fray Bernardo habían edificado la primera ciudad española del Nuevo Mundo. A la ciudad le faltaba un nombre. ¿Cómo llamarla? La pregunta tenía una fácil respuesta. ¿A quién debían todos los allí presentes la devoción de fieles súbditos a la corona? A la reina Isabel de Castilla. Por eso la nueva ciudad se llamó La Isabela. Pero llegan las enfermedades y los problemas a América. La mortandad de la población indígena en estos años es tremenda. ¿Exterminada por los españoles? No, exterminada más bien por el hambre y por las enfermedades que traían, y en particular en este primer momento por la sífilis. Se calcula que a la altura de 1500 la sífilis, o lo que parecía tal, afectaba y al 30% de la población de la española. El testamento de Reina Isabel. Isabel dejaba tras de sí un testamento que iba a cambiar la historia moral del mundo, porque por primera vez se prohibió esclavizar a los vencidos. El propósito era convertir a los indios de la fe de la cruz. Eso significaba que no podían ser esclavos, pues no se podía esclavizar a un cristiano. Si a los nativos se les consideraba vecinos y moradores, eso significaba que se reconocía de antemano su derecho a mantener sus comunidades propias. Si se ordenaba respetar la inmunidad de sus personas y bienes, eso significaba garantizar su libertad y propiedad, que eran cualidades básicas de la dignidad individual según el derecho natural y la teología de la época. En definitiva, la reina Isabela venía a dar una dimensión moral y religiosa a la conquista de América. Pero a pesar de eso, de esa defensa de los indígenas por parte de la reina Isabela, la situación práctica era muy diferente. Examinemos la encomienda. El método para atribuir tierras a los colonos fue el mismo que había creado Colón, el repartimiento, que consistía literalmente en repartir a los indios en grupos y asignarlos a la autoridad de un español. Esos indios debían trabajar unas tierras en concreto, ya fueran cultivos o minas, y el colono obtendría el beneficio correspondiente. ¿Y qué diferencia había entre esto y la esclavitud? En realidad muy poca, y aquí es donde surgió uno de los mayores desencuentros entre los colonos y la corona. Por eso Osbando, sobre el primitivo modelo de Colón, desarrolló en la española el sistema de la encomienda. Entonces, a defensa de los indios, sucedió lo siguiente. En el 21 de diciembre de 1511, los nombres más distinguidos de la española se han reunido en la iglesia de Santo Domingo para asistir a la liturgia, y el dominicano Fray Antonio Montesino sube al púlpito y ante el estupor de los presentes les espeta: todos estáis en pecado mortal. Allí estaban entre otros el vicario de la comunidad Fray Pedro de Córdoba y Fray Bernardo de Santo Domingo, Fray Domingo de Villamor, Fray Tomás de Fuentes y Fray Domingo Velázquez. Juntos han decidido denunciar la explotación de los indios taínos. La comunidad ha elegido a Fray Antonio Montesino como su portavoz. Por eso es Montesino quien sube al púlpito ese domingo. Antonio Montesino. Bueno,
todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a vuestros indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Dónde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos? ¿Habéis consumido como lo tenéis con opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? ¿Qué de los excesivos trabajos que le dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. Por primera vez, una potencia conquistadora se imponía a sí misma la obligación de tratar bien a los vencidos, de no esclavizarlos y convertirlos a la fe de Jesucristo. En la época, semejante disposición fue de una heterodoxia inconcebible, porque alteraba el derecho de conquista hasta entonces vigente, un derecho que había llevado a los conquistadores la convicción de que no había nada inmoral en explotar al vencido. Pero sin embargo, esto fue revolucionario el fray Antonio Montesinos. El fray Bartolomé de las Casas formuló por primera vez una tesis que para la época era sencillamente revolucionaria, a saber, que el indio era un ser humano pleno y por lo tanto titular de derechos. Hoy nos parece una obviedad, pero en 1512 solo las mentes españolas, y desde luego no todas, estaban en condiciones de pensar de esta manera. De la Junta de Burgos salieron unas leyes fechadas el 27 de diciembre de aquel año, que a partir de entonces iban a orientar la acción colonizadora en América. Se llamaron Ordenanzas Reales para el Buen Regimiento y Tratamiento de los Indios. Sus disposiciones representaban una innovación trascendental. Los indios, decían las leyes de Burgos, son libres y deben ser tratados como tales. Han de ser instruidos en la fe como mandan las bulas pontificias, y tienen la obligación de trabajar, pero sin que ello estorbe su educación, y de tal modo que ellos obtengan un provecho personal del trabajo, lo que incluye expresamente un salario justo. En suma, las leyes de Burgos declaraban prohibidas la esclavitud y la segregación. Ya hemos visto que el testamento de la reina Isabel prohibió la esclavitud de los nativos americanos, que los misioneros velaron con vehemencia por el cumplimiento de la norma y que la corona dictó sucesivas leyes en ese mismo sentido. Esto no desterraba completamente la esclavitud a las Indias, porque seguía siendo factible esclavizar a los nativos que se hubieran rebelado en armas contra los españoles y negado la conversión. Pero sin embargo fue un movimiento cercano a abolir la esclavitud. La conquista de México, 1519 a 1521. Hasta entonces los españoles solo habían encontrado tribus primitivas que vivían en chozas de palma, pero los de Yucatán eran otra cosa, palacios y templos de rica arquitectura, sociedades jerarquizadas y complejas con castas diferenciadas de sacerdotes y guerreros, caminos trazados con inteligencia y poblaciones habituadas por auténticas multitudes y además oro. A la altura de 1500 los mayas ya no eran ni la sombra de lo que habían sido, pero hay que recordar que estamos hablando de una de las grandes civilizaciones de todos los tiempos, cuyo influjo se extendía por toda la península del Yucatán y hasta las costas del Pacífico. ¿Qué era exactamente el Imperio Azteca? Una teocracia de estructura oligárquica, cuyo poder funcionaba esencialmente como un mecanismo de explotación para los pueblos sometidos. 20 clanes de la familia de los Méxicas elegían a un rey o un güey Tlatoni, al que se confería un poder casi absoluto de carácter tanto religioso como político. Pero este pueblo que había alcanzado ese grado de desarrollo y de espiritualidad practicaba sacrificios humanos, sacrificios masivos, y no solo mataba a las víctimas, sino que también se las comía. En esto coincidían todos los testimonios de la época: Bernard Díaz de Castillo, Bernardino de Sahagún, el dominicano Diego Durán. Los estudios más recientes, como los de Ortiz de Montellano, lo corroboran. La batalla de Centla de 1519. El 12 de marzo de 1519, Hernán Cortés tuvo su primer contacto con los indios hostiles. La expedición había desembarcado en la punta de Pálmares, cerca del poblado de Pontocharrán, en el actual estado de Tabasco. Coinciden Cortés y Díaz del Castillo que la proporción de combatientes fue de 40.000 indígenas contra 410 españoles. Incluso si quitamos un cero a la cifra de mayas, la proeza ya sería bastante notable. El episodio pasará a la historia como la batalla de Centla, por el nombre de ese comarca. Era el 14 de marzo de 1519. En referente a los indios, ya no toleraban más los insoportables impuestos y la exigencia periódica de esclavos y cautivos para sus sacrificios humanos. Era precisamente el caso de los totonatas que poblaban la región donde se habían asentado en la oeste. En el puerto de Zampoala y en la ciudad de Cuiajuchtlán
Se entrevistó Cortés con los jefes de los pueblos totonacas que yacían soyuzgados por el despotismo de Tenochtitlán. Cortés prometió liberarles de ese yugo. Los totonacas celebraron una reunión en Zampola, acordaron auxiliar a los españoles con una tropa de 1.300 guerreros. La matanza de Cholula. Fue el 16 de octubre de 1519, la hueste de Cortés avió escopetas y artillería y se concentró en una de las puertas de Cholula. El episodio pasará a la historia como la matanza de Cholula, entre 3.000 y 5.000 chuletas. Llegan los dioses. Ahora Montezuma estaba convencido de que Cortés y su hueste eran enviados de Quetzalcóatl. Por eso Montezuma se sometió y sin un solo disparo de arcabuz. Montezuma los llenó de regalos. El conquistador quedó maravillado. ¿Qué podría ser más asombroso, escribía Carlos, que el que un monarca bárbaro como él tenga reproducciones hechas de oro, plata, piedras preciosas y plumas de toda clase de todas las cosas que haya en su tierra, y tan perfectamente reproducidas que no hay platero o artesano de oro en el mundo que pueda mejorarlas? Ahora Montezuma, el líder azteca, es capturado. Un día llegan noticias alarmantes de Veracruz. Caciques tributarios de Montezuma han atacado la plaza y decapitado 7 españoles que allí permanecían. Los nuestros se indignan hasta la furia. Cortés, fuera de sí, decide apresar a Montezuma y llevarlo a vivir consigo, al mismo tiempo que exige condenar a los autores del ataque de Veracruz, y obtiene ambas cosas del emperador, y más, Montezuma se reconoce vasallo de Carlos I. La conquista de Tenochtitlán, 1521. Los conquistadores volverán a Tenochtitlán. Será casi un año más tarde. Cortés ha preparado a conciencia su revancha. Son solo 900 españoles, pero esta vez cuentan con el refuerzo de 150.000 indios, nada menos. Tlaxotetras, tepeteños, cempaltecas, cholultecas, cuellocintos, chinatentros, xochimilcos, otomites, charqueños, todos enfrentados a la tiranía de los aztecas. Ninguno de ellos ignora que esta es su oportunidad para liberarse del dominio mexica. La conquista de Tenochtitlán significó el fin del imperio azteca. La fiebre del oro. El hallazgo de abundantes metales preciosos en las Indias despertó una especie de gigantesca fiebre del oro. Ese tipo de fiebre que suele cursar con derramamiento de sangre. Un caso paradigmático, precisamente en tierras de México, fue el de Nuño Beltrán de Guzmán. Por la misma razón, cuando los españoles preguntarán por los yacimientos de oro, los indios se apresurarán a indicarles dónde estaban. No podían sentir que se les robaba algo, porque no lo transcedían un gran valor. Bueno, llevémonos a Nuño de Guzmán de 1490 a 1558. Todo cuanto este hombre hizo en las Indias responde al más descarnado patrón del depredador colonial. Sintiéndose rey de un mundo sin otra autoridad que él mismo, entró en guerra con los nativos locales, y una vez vencido los esclavizó por millares. ¿Y no había prohibido España esclavizar a los indígenas? Sí, pero la norma tenía una excepción. Si los nativos habían sido requeridos para su conversión al cristianismo, si se habían negado a la misma y habían declarado la guerra a los españoles, y si una vez vencidos persistían en su negativa, entonces se les podía reducir a la esclavitud. A eso se acogió Guzmán para esclavizar nada menos que a 10.000 indígenas de Panuco y venderlos acto seguido. Se hizo acompañar por un príncipe local, Sincilla, rey de Moyotlán, territorio al suroeste de México, que había pactado con los españoles, pero las intenciones de Nuño no eran exactamente diplomáticas. Lo primero que hizo fue torturar al tal Sincilla, para que le dijera dónde estaba su tesoro. Entró en Michoacán a sangre y fuego, hizo cautivos a miles de indígenas y los sumó encadenados a su propia comitiva. Los nativos se sublevaron como era inevitable porque los purépechas de Michoacán habían llegado a pactos muy ventajosos con los españoles, pero Nuño los estaba rompiendo todos. Para colmo, terminó matando a Sinchira. Mandó a quemarlo vivo. Pero volvamos a España. Francisco de Vitoria, 1483 a 1546. La reflexión de Vitoria se centró en los justos títulos de la conquista. Apoyándose en Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino, formula una serie de principios que actúan como requisitos inexcusables para evaluar la justicia de la empresa. No bastaba con llevar una autorización papal para evangelizar a los nativos. Además, hay que entender que los hombres no nacen esclavos, sino libres, que por derecho natural nadie es superior a otro, que no se puede dar muerte a una persona que no ha sido juzgada y condenada, que toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede aceptar el régimen político que quiera, aun cuando no sea el mejor, que todo el poder del rey viene de la comunidad porque está libre desde el principio.
De ahí proceden en realidad las leyes nuevas. Se llamaron oficialmente leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios. Se promulgaron en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Constaban de 40 capítulos y su contenido se ha definido como una constitución política de las Indias. Dice el capítulo 7. Nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación y aumento de las Indias, y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica, y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros como lo son. Sin embargo, habría oposición a las leyes nuevas. Ante la determinación del virrey Núñez de Vela, los encomenderos se organizaron, lo hicieron en torno a la persona que más prestigio tenía entre ellos, Gonzalo Pizarro. Él, en nombre de todos, protestaría por las leyes nuevas. En Cusco se nombró a Gonzalo procurador general ante el rey. No tenía más títulos que esos. Proclamó que no reconocía al virrey. La batalla de Iñaquito de 1546. Fue en el campo de Iñaquito, al norte de Quito, el virrey había conseguido alinear 400 hombres. Los de Gonzalo Pizarro les doblaban en número. El propio Blasco Núñez de Vela, 51 años, combatió durante horas al frente de su caballería hasta que recibió un hachazo en la cabeza y la cabeza de Blasco Núñez de Vela fue arrastrado hasta Quito y puesta en una pitota. Sin embargo, la rebelión acabaría en 1548. En abril de 1548, el enviado del emperador había reunido ya el más potente ejército español visto en América desde los tiempos de Cortés, 400 jinetes, 500 piteros y 700 arcabuceros. Allí estarán entre otros Belalcázar y Valdivia. La hueste se concentró en el campo de Jayarugana, a 25 kilómetros de Cusco. La Gasca no buscó el combate, de hecho no hubo tal porque los pizarristas al ver semejante ejército huyeron en desbandada. El resto fue fácil, los principales cabecillas rebeldes, Gonzalo Pizarro incluido, fueron apresados, juzgados y ejecutados. Así acabó la rebelión. La leyenda del Dorado. ¿En qué consistía exactamente este secreto? Los cronistas nos han legado distintas versiones. Todas coinciden en lo esencial. Si reunimos todos los hilos, la leyenda de que aquellos indios contaron a los españoles puede ser algo parecido a esto. Más allá de las montañas, hay una región en la que abunda el oro. Se llama Meta y hay una gran ciudad toda de oro, a la que llaman Manoa. Sus tejados de oro relumbran bajo el sol y el fulgor se divisa desde lejos. El cacique de esa ciudad es el hombre dorado, que le llaman así por la enorme cantidad de oro que posee, y porque todo él se recubre de polvo de oro para bañarse en una laguna. Todos los años se celebra esa ceremonia. Pero aquí en las selvas de Colombia y Venezuela no hay nada de eso. Aquí hay un mosaico de pueblos diversos, a veces muy feroces, con distintas lenguas, de civilización dispar y costumbres bastante sanguinarias. La única unidad política reconocible es ser adentro el reino de los chivechas, una liga de caciques no siempre bien avenidas en guerra frecuente. Era especialmente frecuente el sacrificio ritual de los niños ofrecidos al sol. Había un auténtico mercado de niños, llamados mozzas. Para estos menesteres los caciques los compraban a muy alto precio. Mientras eran pequeños les dedicaban al culto sagrado, cantaban, celebraban oficios, etc. Y al llegar la pubertad los sacrificaban y frecuentemente dejaban su cuerpo expuesto al sol en signo de reverencia. Estos cadáveres se convertían en objetos sagrados cuando los españoles entraron en tierra de las Indias de Goyeta, en el centro de la actual Colombia, vieron con estupor que los indios les arrojaban cadáveres de niños. Pero el rasgo más singular de los chibchas era la antropofagia. Comían frecuentemente carne humana, sobre todo la de los enemigos vencidos en la guerra. Uno de los grandes cronistas de la conquista, Pedro Cieza de León, que estuvo en América entre 1535 y 1550 y que trató estrechamente a varios jefes tribales, como el gran cacique Nutibara, nos dejó muchos detalles sobre estas costumbres. Así lo cuenta Cieza de León. Gustaban especialmente de la tierna carne de los niños, y oí decir que los señores o caciques de estos valles buscaban de las tierras de sus enemigos todas las mujeres que podían, las cuales traídas a sus casas usaban con ellas como de las suyas propias, y si se empreñaban de ellos, los hijos que nacían los criaban con mucho regalo hasta que cumplían los 12 o 13 años, y a partir de esa edad, estando bien gordos, los comían con gran sabor sin mirar que era su sustancia y su carne propia. Y de esta manera tenían mujeres para solamente engendrar hijos en ellas para después comer. Al poniente de Cali puede ver que están puestos por el orden de muchos cuerpos de los hombres muertos a los que habían vencido.
y presos en las guerras, todos abiertos y abriéndolos con cuchillos de perenar y los desollaban. Colombia. El 6 de agosto de 1538 nace oficialmente el nuevo Reino de Granada y la ciudad de Santa Fe, Bogotá. La conquista de Chile, 1540-1598. Si había en América un lugar donde nadie esperaba encontrar nada, ese era Chile. Nadie había mostrado el menor interés de aquel majadado parasque donde no había huella alguna de riqueza, ni poderosos imperios, ni nada que pudiera procurar al conquistador fama y gloria. Y sin embargo hubo un hombre que decidió afrontar el reto. Se llamaba Pedro de Valdivia. La fundación de Santiago. Valdivia había venido a gobernar de manera que organizara las cosas políticamente. Se asienta en el valle de Mapocho, un lugar idóneo para asegurar la supervivencia. Reúne a los caciques y les expone su propósito, fundar una ciudad en el valle del río Mapocho. El hecho es que la reunión funcionó, y los caciques señalaron a Valdivia un lugar donde instalarse, el Cerro Huelén, una isla entre los dos brazos del río Mapocho. El 12 de febrero de 1541 nace formalmente la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, y así nació lo que hoy conocemos como Santiago de Chile. Las minas Marga Marga. Las minas de Marga Marga resultaron enormemente prometedoras. Valdivia mandó inspeccionarlas a Villagra y Aguirre. Descubrieron no solo los yacimientos, sino también barracones donde hasta muy pocos años habían trabajado los pitrunches. Dos de los expedicionarios, Herrera y Delgado, sabían de minería y empezaron por hacer lavar las mazmorras, es decir, los terrones de oro ya extraídos, y a los que restaba limpiar de impurezas. En solo 11 días de trabajo lograron sacar 115 kilos de oro en polvo y pepitas. Michimalonco, de 1500 a 1550. Innumerables pueblos de la región se estaban levantando, convocados por el cacique Pitrunche. Parece que el reclutamiento forzoso de indios para Marga Marga había sido un detonante del malestar. ¿Cómo había conseguido el cacique Pitrunche aliar a pueblos que hasta entonces estaban enfrentados? Bueno, les ofreció un objetivo común: liberar a sus caciques presos en Santiago en una campaña contra el enemigo común, los españoles. Esta gente extranjera, pudo decir Michimalonco a sus pares, ha venido a estas tierras, ha echado a los nuestros, y ha apresado a vuestros caciques, y ahora pretenderá dominarlos a todos. Venid conmigo y liberad a vuestros caciques y expulsemos a los extranjeros. Y así Santiago quedó rodeada. Entre 6.000 y 10.000 indios según las distintas fuentes. Esto lo se presentó en las puertas de la pequeña aldea de Santiago el 11 de septiembre de 1541. Inés Suárez. Viendo doña Inés Suárez, la novia de Valdivia, que el negocio iba de rota batida y se iba declarando la victoria por los indios, echó sobre sus hombros una rota de malla y de esta manera salió a la plaza, y se puso delante de todos los soldados, animándolos con palabras de tanta ponderación que era más de un valeroso capitán hecho a las armas que de una mujer ejercitada en su almohadilla. Brutal, ciertamente. Inés decapitó a los caciques para mostrar sus cabezas sin vida a los atacantes. Los atacantes al verlo retrocedieron, y en 1542, cuando aún no había llegado los refuerzos de Monroy, el jefe Michimalonco arrojó la toalla. Cada vez les costaba más mantener su precaria alianza entre los pueblos de la región, que por su parte ya solo veían la guerra como una sucesión de sinsabores. Un buen día Michimalonco se marchó y cogió el camino de Cuyo, hacia el interior de los Andes, y desapareció de la vida de los españoles. La batalla de Andalén, 1550. Era el 22 de febrero. Esa misma noche, una muchedumbre de no menos 15.000 mapuches, bajo el mando de Toti Aravillo, se presentó de improviso y atacó al campo. Valdivia, militar experto, había tomado la providencia de acampar de tal forma que los propios pantanos de aquel lugar protegieran a la hueste. Los indios se vieron forzados a atacar por un solo punto. La batalla fue feroz. Murió un español y otro centenar recibió heridas. Los mapuches salieron peor, 300 muertos y 400 prisioneros. La batalla de Penco. La batalla de Penco fue un éxito no solo militar sino también político. Dicen que 300 mapuches murieron en los combates y más de 3.500 en la persecución, y otros 200 cayeron presos. Algunos de los cautivos en represalias serán mutilados y devueltos a sus tribus. La barbaridad indignó a muchos, entre otros al joven paje de mapuche de Valdivia, Lautaro. Eran 10.000 guerreros araucanos y los dos mandaban el Tati y Tapuyerán, auxiliado por Lautaro. Valdivia se vio llevado ante su antiguo paje y el Toti de Itapuilitán. Allí fue asesinado y hay varias versiones sobre las torturas y muertes que hubo padecer Valdivia, y ninguna de ellas más acreditadas que las otras.
La más piadosa dice que un trasite vengativo le aplastó la cabeza con un mazazo. La más cruel refiere a que Valdivia fue atado a un palo, mutilado y después, aún vivo, los mapuches se lo comieron. Lautaro, resuelto a seguir avanzando toda costa, decidió castigar con severidad a los pueblos que no se le sumaran. Con severidad quiere decir que entraba en los poblados, saqueaba todo lo saqueable, raptaba y asesinaba a las mujeres y quemaba vivos a los hombres. Tan bárbaras eran las represalias que uno de sus caciques aliados, un tal Chilitán, abandonó el ejército mapuche con todos sus hombres. Al jefe de uno de estos poblados pitunches lo quemaron vivo delante de su hijo. Al alba del 30 de abril de 1557, los españoles cayeron en tromba sobre el fortín. Dentro había 800 mapuches. Los españoles fueron directamente hacia la choza donde dormía Lautaro. Cuando llegaron en medio del griterío del combate, este salió de la cabaña. Un español le partió el pecho de un lazazo. Como conclusión, ¿eran las Américas solamente colonias? Lo que nació allí, al otro lado del mar, no era un simple imperio colonial, no era una colección de factorías sin otro fin que la explotación económica. Las Indias no eran colonias, o no solamente colonias. España se trasplantó al otro lado del mar con la idea preconcebida de fundar otra España. El primer virreinato en 1535 fue el de la Nueva Española, que abarcaba las Antillas, México y la América Central, excepto Panamá, el sur de los actuales Estados Unidos y después las Filipinas. El virreinato de Nueva España llegó a incluir en el siglo XVIII buena parte de Norteamérica. En 1542 se creó el virreinato del Perú, que comprendía la totalidad del subcontinente suramericano. En 1717 cobró vida el virreinato de Nueva Granada, que incluía las gobernaciones de Santa Marta, Cartagena y Popayán más la audiencia de Bogotá, es decir, todo el territorio de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y hoy, el virreinato de Nueva Granada perdura en el escudo de la arma de la ciudad de Bogotá. Hubo un cuarto virreinato en América, el del Río de la Plata, creado en 1777, que descargó el del virreinato peruano del territorio de los actuales Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El virrey solo respondía ante el rey y hacía las veces esta en el territorio de su competencia. Era mucho más que un gobernador colonial, era el mismo rey presente por persona interpuesta. El virrey era a la vez jefe político supremo, militar y judicial. Hay que hacer énfasis que la conquista fue una cruzada religiosa. Lo hemos visto en todos los casos. Lo primero que hicieron los españoles cuando pusieron pies en América fue plantar una cruz. Lo seguirían haciendo en todos y cada uno de los lugares donde ausentaban un establecimiento. Las escenas de conquista varían y cambian los nombres, cambia el tipo de hueste, cambian hasta las banderas y las fórmulas, pero hay algo que es siempre idéntico en todos los actos de la toma de posesión en nombre de la corona. Se planta una cruz y se celebra una misa. No solo lo hacen los clérigos, lo hace Colón, lo hace Núñez de Balboa, lo hacen Cortés, Pizarro y todos los demás. Desde Florida hasta la Tierra del Fuego, la conquista española fue una empresa religiosa. Junto a cada hueste va un sacerdote, a veces varios de ellos. Los religiosos franciscanos, dominicanos, jesuitas, enseguida los agustinianos y los mercedarios. Toman a los indios bajo su protección, les predican y los convierten. Fundan centros religiosos y en torno a ellos establecimientos de acogida, escuelas y hospitales. Pero la de América tiene una particularidad, y es que cada vez que a alguien se le va la mano, ahí está la iglesia para denunciarlo, el poder civil para sancionarlo y los propios jefes de la conquista para poner orden. Esa norma correctora no la vamos a encontrar en ningún otro ejemplo histórico de gran conquista, ni en la Roma imperial ni en la de los ingleses, o los franceses en América y África. El signo distintivo de la conquista española es que posee, desde el primer momento, una motivación religiosa y por lo tanto un freno moral. Es decisiva la bula Sublimus Dei del Papa Pablo III, escrita en 1537, a instancias precisamente de los misioneros españoles en México. Dice así: a pesar de todo lo que pudo haber sido o que pudo decir lo contrario, escribe el Papa, los indios, dichos y todas las demás personas que más tarde pueden ser descubiertas, de ninguna manera deben ser privadas de su libertad o despojadas de sus bienes, estén dentro o fuera de nuestra fe y que pueden y deben libremente y legítimamente disfrutar de la libertad y la posesión de sus bienes. Tampoco deben ser de ninguna manera esclavizados y si ocurre lo contrario, entonces será nulo y no tendrá efecto. El mestizaje.
que esta fue otra particularidad de la conquista de América. La llegada española a tierras americanas escribió un capítulo único en la historia moderna, el nacimiento de un mundo mestizo. Las otras potencias coloniales europeas no se mezclaron con las poblaciones conquistadas. La primera razón por la que hubo un mestizaje en América fue esta. Las mujeres para la mayoría de los pueblos amerindios eran un objeto de intercambio. Raro fue paraje descubierto cuyas naturales no ofrecieran a los españoles un buen número de mujeres en prenda de amistad. ¿Y aquellas mujeres se dejaban? Sí, porque era el estatuto de la mujer en la sociedad india. Como epílogo. Hubo, sin embargo, un episodio postrímero que por trascendental merece ser consignado a modo de epílogo. En cierto modo fue el canto del cisne de la cruzada del océano, en la expedición contra la viruela en el continente americano. Ocurrió en 1803, fue la primera campaña médica internacional de la historia de España, suele contarse. Esta, sin embargo, fue única en el mundo. Millones de personas salvaron la vida gracias a esta proeza que llevó la vacuna por el mar. En la Europa del siglo XVIII se ha calculado que la viruela mataba a unas 400.000 personas al año. De los supervivientes, un 30% quedaba ciego, y fueron más de 1.000.000 las personas que recibieron los beneficios de la vacuna. Las vidas que España salvó con la expedición Balmy-Salvany puede cifrarse en varios millones. El mismísimo Dr. Jenner, el inventor de la vacuna que se había mantenido informado sobre la aventura, expresó su admiración. No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Realmente hasta entonces nadie había hecho nada igual. Y lo importante de todo esto es que fue la religión cristiana.